Realizado por Ebran y Bran Stoker para hablar de Branded Podcast, las marcas que hablan, que tienen algo que contar. Creo que va a ser un evento muy interesante, un evento en el que vamos a tener grandes ponentes y que pasaremos en breve a contaros y a presentaros. Creo que lo que más queremos contaros hoy va a venir probablemente después de esta pequeña presentación e introducción sobre mí misma. Soy Cristina Vicedo, la presidenta de la asociación de AEBRAN, que estamos conjuntamente con uno de nuestros socios, Bran Stoker, organizando este evento para poderos atraer un elemento, una dimensión más sobre la que trabajar desde la marca. Quiero contaros un poco de lo que es AEBRAN. Es una asociación de empresas españolas de branding que lo que queremos es promover, divulgar y defender la creación de las marcas. Es uno de los segmentos probablemente más importantes hoy en día para la reconstrucción o recuperación económica a la que nos enfrentamos, un activo que nos puede ayudar a seguir estando en lidia y compitiendo en las mayores ligas, y tiene muchos elementos a través de los cuales expresarse, y hoy vamos a hablar en concreto de la voz y de una herramienta tan potente como son los podcasts. Sin más, quiero dar paso al socio que hoy ha organizado todo este evento y que se ha preocupado por traeros grandes ponentes y grandes temas para que vosotros podáis aprender también un poco de ello. Rubén Galgo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por dejarte enredar con los podcasts, ¿no? Porque, bueno, pese a que en Brand Stoker somos un estudio especializado en branding, en creación y gestión de marcas, la verdad es que nuestra entrada en AEBRAN vino de la mano de nuestro podcast, ¿no? Nosotros en el estudio tenemos un pequeño podcast en el que hablamos de marcas con historia y además hacemos entrevistas a profesionales del sector, bueno. Y la cuestión es que AEBRAN nos propuso el dejar ese espacio de entrevistas, ¿no?, para los estudios y agencias y consultoras que formamos parte de AEBRAN, ¿no? Y la verdad es que me pareció maravilloso, me gustó un montón la idea porque soy un ferviente convencido del potencial que tienen los podcasts, ¿no? Nosotros lo hemos usado como herramienta de networking, para captar clientes, para mejorar nuestra reputación, para posicionarnos, si quieres, como expertos, entre comillas, ¿no? Y sobre todo para crear comunidad, ¿no? Y bueno, yo es que os tengo que dar las gracias, le tengo que dar las gracias a Ebran porque me está permitiendo usar su estructura, ¿no?, su plataforma para introducir el podcasting dentro de los servicios habituales del branding. ¿Y por qué digo esto? Porque al final la evidencia está ahí, ¿no? El formato de los podcasts nos permite a las marcas hablar de tú a tú con sus clientes, con nuestros clientes. Esto además supone un trabajo estratégico previo de definición de tono y estilo de voz, de idea de marca a transmitir, que además entronca de raíz con ese trabajo que realizamos las empresas que nos dedicamos al branding. Y bueno, por eso estoy estoy bastante convencido de que en los próximos años el podcasting será un servicio más dentro de los procesos de creación y gestión de marcas, como pueden ser el naming, el packaging. De hecho, bueno, algunos socios ya de AEBRAN pues estamos produciendo podcasts para nuestros clientes porque, bueno, tienen mucho que ver con nuestro negocio, ¿no? Y ahora sí, te estaba oyendo hablar, Cristina, y me estaba acordando de cuando viniste a los últimos Podcast Days. No sé si te acuerdas que los Podcast Days, para son el principal evento de podcasting que se hace en España, que organizamos además desde MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting, que recuerdo que estuvimos hablando del potencial que tienen los podcasts, de todo lo que se estaba haciendo ya en Estados Unidos a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Y claro, entonces recuerdo que hablábamos de establecer sinergias, ¿no?, entre nuestro modus vivendi, digamos, es decir, el branding con el podcasting, ¿no? Y quién nos iba a decir que 2 años después estaríamos aquí organizando un Brand Series sobre Branded Podcast con compañías como las que tenemos hoy al otro lado de la fibra óptica, ¿no? Estoy hablando de Juan Baiseras, que es Country Manager de Audible España, la plataforma de audio y de podcast de Amazon. Juan tiene 25 años de experiencia creando y gestionando marketing y contenidos desde plataformas digitales como Vía Digital. Es fundador de startups de educación digital e industria editorial para el Grupo Planeta. Ha creado medios digitales como Playground. Y además, recientemente desde Amazon nos habéis dado una sorpresa, a mí me ha hecho mucha ilusión, porque Amazon Music ha integrado los podcasts en su plataforma, en su aplicación de iOS y de Android en España, y además no tendrán coste adicional. Así que bueno, Juan, bienvenido a Brand Series y muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Pues tenemos a Manuel Quiroga, que ha sido brand manager y responsable de marketing de varias marcas de los grupos Kellogg's, Colgate y L'Oréal, y que actualmente es jefe de gestión de marca de Pernod Ricard, que tienen en su portfolio marcas como Valentine, Absolut y Chivas, Beefeater y sobre todo Seagram's. Digo sobre todo porque además esta ginebra es la que, digamos, es la marca con la que han entrado en el mundo del podcasting gracias a su podcast Hotel Jorge Juan, que que además está dirigido por Javier Aznar. Así que bueno, Manuel, bienvenido también. Muchas gracias por participar en esta. Gracias por la invitación también. Genial. Seguimos y a ver, tenemos ahora a Javier Zelaya, responsable de Podimo en España y Latinoamérica. Podimo es en muy poco tiempo además se ha convertido uno de los principales actores, ¿no? Las principales plataformas de podcasting en nuestro país. Se están pisando bastante fuerte. Acaban de anunciar el lanzamiento de un podcast con Felipe González, que ya nos contará Javier. Y bueno, sobre Javier, lleva más de 15 años asesorando a editoriales digitales en su expansión por España y Latinoamérica esto lo ha hecho con marcas como Budweiser, Storytel, Fundación Telefónica o Benetech. Javier, bienvenido otra vez también a Brand Series y muchas gracias también por participar. Pues muchísimas gracias por la invitación y va a ser un placer charlar con todos vosotros. Genial. ¿Y quién más tenemos por ahí, Cristina? Pues tenemos a dos personas más que creo que también son grandes baluartes del mundo del podcasting. Elena de la Fuente, Fundación Telefónica, más de 20 años en la Fundación Telefónica, trabajando y bien preparada desde la Universidad Complutense y el MIT. Encantada de que estés con nosotros, Elena. Creo que puedes contarnos muchas cosas en relación a todo lo que habéis hecho desde la Fundación Telefónica con los podcasts. Nada, muchas gracias a vosotros. Encantada de poder aportar nuestra experiencia. También tenemos ya por último lugar y por supuesto, como dicen los ingleses, no por ser el último hay que hacerle de menos. Tenemos a Juan Ignacio Solera, que es el fundador de evox.com, otra de las grandes plataformas que está generando y conteniendo y propagando, podría decir, todo lo que son estos podcasts que están dando tanta capacidad y tanta potencia a las marcas. Bienvenido, Juan Ignacio. Hola, encantado de estar aquí con todos. Pues si os parece, con esta terna de ponentes que tenemos hoy aquí entre Rubén y yo, que creo que vamos a lidiar mucho porque tenemos a grandes pesos pesados del mundo del podcast, vamos a empezar un poco por algunas primeras preguntas, un poco a lo mejor más genéricas y lanzadas a todos, y si queréis pues nos vamos organizando un poco en las respuestas, ¿no? Para poder oír quizás todos vuestros puntos de vista, que creo que van a enriquecer mucho el punto de vista de nuestros oyentes, ¿no? Yo quería preguntar algo tan genérico porque a mí me preocupaba bastante y de eso hablé hace ya tiempo con Rubén. Me encanta que haya recordado aquel momento de los Podcast Days, que al final la voz se va a convertir en algo muy importante, ¿no? Estamos hablando hoy de podcast que al final son la transmisión de una marca a través de la voz, con un storytelling, con unos contenidos que vienen dirigidos desde la marca, como bien decía Rubén al principio. ¿Cómo elegís una voz? ¿Cómo una marca elige una voz? Es decir, yo soy Telefónica o soy Amazon y ¿cómo elijo esa voz? ¿Cómo me puedo expresar? ¿No? Y al revés, es decir, a lo mejor es la voz la que elige la marca, no sé. Yo os lo lanzo un poco en abierto para que nos digáis un poco desde vuestra perspectiva cómo se hace, cómo se elige, cómo se forma. Yo sé que el podcast al final es un medio, pero hay que hacer un trabajo previo, ¿no? Antes de empezar a hablarlo. Y no sé, si queréis elegimos nosotros o si queréis empezáis el que se quiera lanzar al ruedo. Manuel estaba sintiendo con la cabeza, tiene ganas de hablar. Te he pillado. Pues sí es una buena pregunta porque es algo que creo que yo incluso antes de empezar la charla me planteaba incluso eso de si incluso la pregunta cero es una marca tiene que tener un podcast, quizás no todas las marcas tienen que tener un podcast y no tiene sentido que todas las marcas tengan que tener un podcast. Por eso me parece muy relevante lo que estás comentando porque creo que el paso cero es en esa, y perdonadme si empiezo luego a soltar ya palabras, anglicismos, marketing, etcétera, pero digamos que cuando tenemos una marca como Seagram's, hay algo muy importante que es construir una arquitectura de marca muy sólida y dentro de esa arquitectura de marca hay algo que es el tono de voz, la personalidad de marca, por ejemplo, aparte del territorio, que en este caso nosotros tenemos a Nueva York, que Seagram's es una ginebra neoyorquina,
pero luego definimos también qué personalidad tiene, cómo habla esa marca a los consumidores en todo lo que hacemos. Tiene que haber una consistencia ahí, ¿no? Entonces, desde una campaña que ponemos en YouTube hasta una valla que veáis en la calle, tiene que tener un tono de voz, una personalidad. Y ahí es cuando, una vez teniendo claro eso, empiezas a derivar en cómo llegas a la gente. Y ahí es donde puede entrar, por ejemplo, un podcast. Y en nuestro caso, obviamente, pues es lo que estamos haciendo. En Seagrams sí nos encajaba. Por el tono de voz que tiene Seagrams y esa personalidad, sí nos encajaba que pudiésemos tener un podcast desde el cual la gente pudiese tener contacto con nuestra marca. Pero yo creo que el paso cero, sobre todo, es definir una buena arquitectura de marca. Y para marcas así consolidadas y grandes, yo creo que es más, comentabas, ¿no? Es un paso o el otro, la voz elige a la marca o la marca elige la voz. Yo creo que es más la marca la que tiene que elegir la voz para conseguir esa consistencia en la comunicación a la gente, a los consumidores. En nuestro caso, claro, nuestra voz son los contenidos. Nosotros lo que hacemos son contenidos. Entonces, vimos el podcast, vimos ahí la ventana para llegar a más gente. Y luego, claro, aprovechando nuestro ADN digital, fue lo más natural, ¿no? Al final, el decir, bueno, si la voz es algo tan natural, es el primer paso de comunicación entre las personas, tenemos que estar ahí. ¿Y cómo podemos estar? Pues es una ventana más para acercarnos los contenidos a la gente. Entonces, claro, no es lo mismo la visión que tiene Manuel, ¿no? De crear algo para una marca, sino nosotros es al revés, la marca ya está y es una herramienta más para llegar a más gente. Luego, claro, luego te aporta un montón de cosas, el estar en estas plataformas y sobre todo en este formato. Luego iremos hablando ya poco a poco de todo esto, pero para nosotros, efectivamente, nuestra voz son los contenidos, ¿no? Y luego ya, bueno, cómo vertemos esos contenidos en estas plataformas, qué formato le damos, eso ya requiere otro tratamiento, pero desde luego la voz, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El perfil que queremos enseñar es nuestros contenidos, es la base, sin duda. Sí, pues ahí añadiendo, porque yo creo que vamos dando como pequeños pasos, nosotros, en el caso de Podimo, somos la plataforma, somos ese lugar, claro, que una vez que ya la empresa ha decidido qué voz quiere tener, o en el caso de la fundación, esos contenidos, qué contenidos quiere compartir, nosotros ayudamos a esas marcas, a esos contenidos a llegar al mercado, ¿no? Y lo que estamos viendo con las empresas en Podimo es que hay muchas empresas que venimos de un mundo muy textual, ¿no? Hasta ahora las empresas han comunicado las marcas de una manera muy textual. Nos adentramos en este siglo XXI a un escenario donde comunicamos más visualmente y más sonoramente, y ese es el reto, ¿no? Cómo encontrar esa voz que en este nuevo mundo, ¿no? Donde las empresas y las marcas empiezan a comunicar de una manera sonora, ¿no? Y ante ese reto nosotros lo que les intentamos es ayudar a entender este mundo sonoro y no solo a dar con esa voz, sino qué contenido es el que mejor puede expresar eso que quieres contar o qué historia quieres contar, ¿no? Entonces, primero, como decías, hay que ayudarles a diseñar esa estrategia audio, si queremos llamarla, y luego ya les ayudamos a ejecutarla, ¿no? A establecer ese guión, a producirlo y luego ya a distribuirlo, ¿no? Pero primero yo lo que recomendaría a cualquier empresa que se quiera adentrar en este nuevo mundo es verdaderamente hacer ese ejercicio interno de diseño de una estrategia audio antes de empezar a producir un podcast. Sí, bueno, en esa línea nosotros efectivamente somos una tecnológica, ¿no? Entonces nosotros llevamos 12 años ya, que sí me hace sentir viejuno, generando y permitiendo en un principio al podcaster amateur, el independiente, desde 2009 publicando y distribuyendo su podcast, y ahora últimamente, efectivamente, ahora en un evento de marcas como este, pues trabajando con las marcas en hacer difundir, en hacer llegar esa palabra que dice, por ejemplo, Manuel y Elena, a las audiencias, ¿no? Nosotros contamos con más de 5 millones de usuarios únicos al mes y hoy día, no ya solo en el podcast, sino en cualquier otro formato o red social, la economía de la atención es lo que realmente
complica esa accesibilidad o el llegar para poder llegar a esa audiencia, ¿no? Porque muchas veces pues te cuesta, ¿no? Entonces nosotros ahí estamos también haciendo un poco en la línea que dice Javier, esa labor de puesta a disposición y ayudando a acelerar y a dar visibilidad a todas estas arquitecturas de marca que habéis comentado antes, ¿no? O sea, que yo creo que nos complementamos de alguna manera todos. Por nuestra parte, que somos un servicio Audible de audio entretenimiento, lo que hemos hecho desde el primer momento que estamos trabajando con marcas es trabajar con contenido. Nos hemos acercado a algunas marcas a través de la generación de contenido que está relacionado con acuerdos de partnership con marcas, en este caso, pues por ejemplo, con Repsol o con ISDI, donde hemos generado con Repsol un podcast específico de lo que son las 48 ciudades de España, que lo que sustituye en audio a lo que antes era la guía Repsol. Tú vas a visitar una ciudad y tienes un podcast para poder ver Sevilla con todo detalle. Entonces, lo que hacemos en ese sentido, y siguiendo un poco la estela de lo que realmente quiere trabajar Audible en el sentido de desatar el poder de la palabra hablada, es generar contenido que a veces se relaciona con las marcas. Y por añadir un pasito más en esto que estamos hablando, ¿cómo podemos decirle, por ejemplo, si tenemos algún oyente ahora mismo que gestiona una marca, que es un gerente de marca? Quizás esta pregunta va más a los que realmente estáis como plataformas, o si podéis dar también vuestro punto de vista, a los que obviamente estáis generando esos contenidos para los podcasts o los que tenéis las plataformas de podcast. ¿Cómo puede contribuir a construir marca o cuánto contribuye a construir marca el aportar o el poner peso del marketing en los podcasts? Y me gustaría que habláis de las dos vertientes, o sea, los que estáis gestionando marcas como Pernod Ricard o como Fundación Telefónica, como los que realmente ofrecéis la plataforma. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Si tuvierais que convencer ahora a algún marketing manager o algún brand manager para que hiciera podcast, ¿qué ventajas competitivas destacaríais? Franco. Yo creo que tiene que tener una marca. Una marca tiene que tener una estrategia de contenidos, ¿vale? De nada sirve si no hay un storytelling detrás y un contenido que quieras contar que apoye tu marca en este sentido. Pernod Ricard, a través de su podcast, lo está consiguiendo, porque está haciendo un trabajo realmente estupendo, ofreciendo un contenido donde la marca está integrada en el contenido y se ve de manera natural. Pero hay que partir siempre del contenido. El contenido es quien va a mandar en la estrategia de cómo la marca se va a aproximar a su cliente a través, en este caso, un nuevo formato que es el podcast. Vale, pero dime cuál es la ventaja competitiva de que yo, teniendo esa estrategia de contenidos, que entiendo que la tengo, ¿por qué puedo apostar por un podcast? ¿O por qué Bueno, yo creo que por el alto nivel de engagement que puede generar... perdona, sí. No sé. Adelante. Yo creo que el podcast genera un nivel de engagement. No es para todo el mundo, es cierto, esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero una vez que tú ya ubicas dentro de tu secuencia vital ese momento en el gimnasio, de camino al trabajo, mientras planchas, y una vez que te das cuenta la utilidad de poder dejar que de una manera íntima y personal te vayan contando un storytelling, ahí has hecho el clic y ya no vas a abandonar el podcast, ¿no? Que va mucho más allá que ese mismo contenido, por ejemplo, en escrito, que muchas veces en un post lo puedes leer en vertical y no te queda no va unido a ese chascarrillo que ese podcast o ese podcaster en un momento dado lo ha hecho en combinación con otra gente, etcétera. O sea, tiene una componente que va más allá que por ejemplo, en el escrito, ¿no? Y más similar, por ejemplo, a lo que pudiera ser en vídeo, solo que te permite la gran bondad del podcast es la combinación de no tener que estar frente a la pantalla e ir aprovechando el tiempo mientras haces otras cosas, ¿no? Entonces, esa combinación de aprovechamiento del tiempo junto con esa utilidad en cuanto a la manera en la que te llega ese contenido que estamos hablando, pues yo creo que es lo que más enriquece al formato como tal y a la historia. Sí, yo precisamente iba también en esa línea, que para nosotros, o sea, lo mejor es que te acompaña. El podcast te acompaña donde quieras. Entonces ya teníamos los contenidos en directo, ya los teníamos en vídeo. El que el audio te pueda acompañar, como decía
ahora Juan, ¿no? Hagas lo que hagas y es verdad que una vez que te acostumbras y lo incorporas a tus rutinas, es una maravilla, porque te permite aprovechar el tiempo. Entonces, y como cada vez vamos más acelerados por esta vida, pues es un gusto, porque además también es un momento de evasión, de ponerte tu audio y seguir con tu actividad, ¿no? Sí, y en esa línea yo diría que además no debe olvidar las marcas que comunicar de manera sonora estableces una cercanía con tu oyente que no lo consigue ninguna otra manera de comunicación. Cuando estás leyendo algo, cuando estás viendo algo, sabes, un anuncio o estás leyendo un artículo, esto, que te lo estén contando a tu oído y que te está acompañando, como decía Elena, es un grado de cercanía, un grado también de humanidad que yo no creo que se consiga con ningún otro medio, ¿no? Y partiendo de lo que dice también Juan Ignacio, nosotros en Podimo, por ejemplo, que solo llevamos 7 meses en España y que ya estamos viendo un engagement por parte de nuestros usuarios de 15 horas mensuales de interacción con el app, ¿sabes? Como decía Juan Ignacio, entran en Podimo 2 o 3 veces a la semana y consumen 20 o 30 minutos en sesiones. Ese tipo de engagement se ve en muy pocas herramientas de comunicación, ¿no? Y yo creo que las marcas pueden crear puentes directos con su audiencia que a través de otros medios es muchísimo más difícil porque, por así decirlo, hay muchas más barreras. O sea, que ya nos habéis dicho 3 claves bastante importantes a la hora de convencer a un brand manager. Habéis hablado de engagement, que quizás es el reto más importante hoy en día en muchas marcas, ¿no? Cómo mantener esa fidelidad de los clientes, ese engagement continuo con los clientes. Habéis hablado de tiempo, ahorro de tiempo, ¿no? Poder estar haciendo alguna otra cosa al mismo que tiempo que estoy escuchando un audio, ¿no? Y habéis hablado de cercanía, ¿no? A mí me parece que son tres conceptos bastante potentes para que pueda convencer a un brand manager a la hora de utilizar esta herramienta. Yo quería continuar un poco más quizás con Elena y ahora no me acuerdo de tu nombre, verás tú. Manuel. Manuel. Perdonadme. Es que soy muy mala para los nombres, tengo ya una edad complicada. Quería preguntaros un poco, cuando os enfrentasteis en el momento ese, ya tenéis la estrategia de contenido, estáis atacando a muchos canales, a muchos medios, muchas formas de introducir todo lo que queréis decir y os enfrentáis de nuevo a este canal, ¿no? A este instrumento, al tema del podcasting. ¿Cómo os enfrentáis a ello? ¿Cómo convencéis o cómo os planteáis dentro de vuestra estrategia de marca el invertir en este canal? ¿Y qué inconvenientes os encontrasteis? Porque también lo que nos gustaría desde aquí es enseñar a los oyentes que, oye, que esto es una herramienta que se puede utilizar fácilmente, que se puede superar cualquier inconveniente que hayáis visto internamente, desde vuestra experiencia, ¿no? Tanto Elena y Manuel, que nos contéis un poco cómo lo hicisteis en sus inicios y cómo habéis ido superando esas pequeñas barreras que os habéis encontrado, si las habéis encontrado, claro. ¿Empiezas, Elena? Venga, como quieras. Bueno, nosotros, nuestra primera experiencia con el podcast fue un poco casualidad, porque fue cuando empezamos a colaborar con Todopoderosos. Y fíjate cómo nos salió de bien. Pero llegamos a ellos por el contenido, porque queríamos hacer ese contenido en directo, en el auditorio y con público. Y fue la primera vez que ellos grababan con público y de eso hace 5 años ya, ¿no? Entonces, a partir de ahí vimos el potencial del podcast y es cuando empezamos a plantearnos tener contenidos exclusivos para, o sea, que fueran nuestros, ¿no? Porque el caso de Todopoderosos es su propio podcast y, perdonad, porque es que las cosas del directo. Contenidos, como os decía, contenidos propios, exclusivos para los canales y luego el transformar los encuentros del auditorio en el formato de audio. Y complicaciones que nos surgieron, pues tengo 2. Recuerdo cuando iniciamos el canal de encuentros, Fundación Telefónica, planteamos 2 cosas, que por un lado era el idioma de los podcasts, que claro, tenemos muchos de los encuentros que son ponentes extranjeros, y claro, en vídeo pues puedes elegir si verlo en versión original o verlo subtitulado o con el intérprete, pero a la hora de pasarlo a audio quisimos mantener el audio original y entonces eso nos advertían que nuestra audiencia iba a ser mínima, que estábamos exigiendo mucho a nuestra audiencia, ¿no? Porque estábamos pidiendo que entendieran muy bien el inglés, que mayoritariamente son los ponentes hablan en inglés.
Eso fue uno, pero nos empeñamos en mantenerlo en inglés y la sorpresa ha sido que los episodios más escuchados son precisamente los 5 episodios más escuchados de todos los que tenemos publicados son en inglés. O sea, que la audiencia ha respondido y estamos encantados. Y el otro pero que nos pusieron es, nosotros publicamos 3 episodios a la semana y es un ritmo muy bestia para que nadie pueda, o sea, para tener oídos todos los episodios que vamos presentando. Pero nosotros nos empeñamos porque generamos mucho contenido y queremos que cuanto antes esté a disposición de la gente. Entonces nos decían un poco de broma, sois el Netflix del audio. Vale, pues sí, pues a lo mejor somos el Netflix del audio, ¿por qué no? Y la gente, bueno, pues entra en el canal, elige el episodio que le apetece oír según la temática o según el invitado y lo escucha y ya está. O sea, no hace falta estar al día, ¿no? Bueno, igual era, en aquel momento igual era otra manera de consumo que nos empeñamos en hacer y que bueno, que ha funcionado. Sí, por nuestra parte, yo creo que hubo también, como comenta Elena, una pequeña parte casual de esto, pero partiendo de esa arquitectura que comentaba antes que teníamos de la campaña, nosotros con Seagrams en ese momento estábamos con una campaña que se llamaba ¿Quién decide?, en donde la marca Seagrams, neoyorquina, como digamos quintesencia ciudad, quintesencia de la libertad, te invitaba a reflexionar de quién decide lo que vives, un ejercicio continuo pues también de reflexión y para ver qué decisiones son mías, cuáles vienen impuestas por los estímulos externos, y nos metimos, digamos, en esa liga de como veníais haciendo también, Elena, en Movistar o BBVA o incluso Banco Sabadell, de contenido, de hacer contenido más allá que simplemente pongo una pieza de publicidad que le llega al consumidor, sino creíamos que Seagrams con esa campaña podía entrar en esa liga de ofrecer contenido a la que la gente quisiese ir, no nosotros empujarlo, y crear, que a mí me gusta mucho eso, la palabra comunidad, ¿no? De una comunidad de gente con la que ahí es cuando elevas el engagement y elevas el contacto de calidad. Y pensando en esto, hicimos una serie de capítulos que se llamaban ¿Quién decide?, que estaban en YouTube, que eran charlas, y ahí, pues ya en ese momento estaban mis compañeros Kerman y Telmo, que también por relación que tenían con Javier Aznar, periodista y escritor, se les ocurrió también decir, oye, sería interesante hacer unas charlas en formato podcast, que aquí también pasa una cosa curiosa, que se da uno de esos casos que no siempre pasa cuando trabajas en marketing, en donde tú podrías ser target de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, pues a todos nos interesa mucho el mundo podcast, este mundo de contenidos, y por eso también hicimos esta apuesta por él un poco a ciegas en ese momento, porque hablamos de 2019 y no era tan obvio que una marca, y menos una marca como Seagrams, pudiese, ¿no?, utilizar el podcast como medio para hacer publicidad respecto a lo que podéis ver de cualquier otra marca de nuestro sector, que pues, es YouTube, exteriores, redes sociales, ¿no? Y partió así de una conversación con Javier Aznar, en donde, oye, ¿y si montamos una serie de entrevistas y de conversaciones, simulando conversaciones en un hotel, que en este caso es el Hotel Jorge Juan, simulando las conversaciones que podría tener la gente en ese entorno, ¿no?, alrededor de una copa de Seagrams. Y es contenido brandeado, no está la marca empujando, digamos, eslogans publicitarios al uso, etcétera, sino que desde la marca invitamos al Hotel Jorge Juan de Javier Aznar. Y luego la tercera pata fue Vanity Fair, también, que fue como nuestro partner también, en cuanto nos ayudaba también con la difusión y también porque Javier colaboraba con ellos ya. Y fue, digamos, la tercera pata de este proyecto. Creo que la principal dificultad, al principio era incluso un tema interno de creérselo. No es fácil, dentro incluso de una compañía grande, convencer a la gente de que esto es algo bueno, de que podemos crear comunidad, esto puede funcionar, crear engagement. Hoy creo que en la fecha en la que estamos hablando de podcast es ya algo en donde no es tan difícil.
convencer internamente de que el podcast es una herramienta útil para llegar a la gente. Por lo menos en 2019, en nuestro caso, no era tan fácil. Y yo creo que ahí es donde encontramos las dificultades al inicio de que pudiese nacer el proyecto y echar a rodar. Pero una vez conseguimos esto, yo creo que, vamos, era también un proyecto muy aventurero y íbamos también aprendiendo según íbamos avanzando. Y sí, bueno, no voy a entrar en dificultades pues, técnicas, otras estos ya son, yo creo que pues, detalles pequeños. Yo creo que la principal dificultad era creérselo y esa parte de tener la valentía para aceptar hacer este proyecto también. Yo creo, además, que has comentado, Manuel, algo que para los branders, digamos, la gente que venimos más del mundo del branding, ¿no? De consultora, agencia de branding, es lo que más yo creo que es lo que entronca más con nuestro negocio, ¿no? Y es esto que comentabas antes de que no se trata de contenidos meramente promocionales ni comerciales de, toma, te vendo mi producto a saco, ni nada por el estilo, ¿no? Al final, el branded podcast, vale, sí que es un podcast creado por una marca. Ese contenido de esos episodios no tiene por qué ser necesariamente algo vinculado a esa venta directa de producto o servicio, ¿no? Y digamos que el terreno de juego del branded es una especie de, bueno, es un concepto muy cercano al core de negocio del anunciante que se desarrolla dentro de sus territorios de marca y sobre todo que coincide con su misión, visión y valores que desde el punto de vista del branding es lo que nosotros construimos, lo que nosotros creamos, ¿no? Entonces, con esta premisa, ¿cómo puede ayudar este canal a promover contenidos y generar ese engagement, ¿no? Antes hablábamos un poco de los beneficios, ¿no? De generar engagement, del tiempo, de esa afectividad, de la cercanía, pero ¿cómo ese engagement, cómo nos puede ayudar a promover esos contenidos? ¿A mí? ¿Respondo yo? Tú mismo. A pensar. Bueno, es un poco en general, ¿no? Pero si quieres, ya que tú me has dado pie un poco a esta pregunta, si quieres comenta tú. No, por cerrar y cierro rápido esto. Bueno, no cierro, es abierto, vamos, pero no me quiero extender. No, yo creo que dije antes la palabra otra vez y la utilizaste tú antes, Rubén, que es la de comunidad. Yo creo que el podcast, sobre todo al principio, dentro del plan que teníamos, nadie asumía al principio que vamos a tener una difusión gigantesca comparado a hacer una campaña en YouTube o en redes sociales. Pero era más el objetivo de ir creando comunidad poco a poco en donde la marca sea legítima ahí por el contenido que estamos dando y que sea algo que sea natural. Y por eso para nosotros el ejemplo que Seagrams te invita a una copa al lobby de un hotel y hay una conversación alrededor de una copa casual, es algo que hasta lo puedes como visualizar. Cuando escuchas el podcast, lo puedes hasta, si cierras los ojos, te lo puedes imaginar, ¿no? Y creo que ahí es donde tienes esa potencia de engagement, de que la gente, esa hora que puede durar, la tienes con un grado de atención alto, aunque no les estés diciendo Seagrams cada 5 minutos, que digamos sería un poco old school. Pero ahí tienes un alto contenido de engagement, sentimiento de comunidad y más crecimiento orgánico. Pero esto es justo lo que al principio, al hacer un proyecto como esto, es difícil vender. Es decir, ¿no vamos a decir Seagrams cada 10 minutos? No, bueno, pues vamos a tener el beneficio de otro modo y el engagement de marca de otra manera, pero lo vamos a tener. Javier, ¿cómo lo veis desde una plataforma como Podimo? Sí, nosotros ¿Cómo puede ayudar este canal a promover esos contenidos y a generar engagement? Yo creo que una de las lecciones aprendidas para cualquier gestor de marca a la hora de enfrentarse al diseño de un podcast es que no solo que tienes que tener un excelente contenido y que tiene que estar excelentemente producido, que yo por así decirlo, eso lo damos ya siempre por hecho, sino es luego la dinamización del podcast. Es decir, una vez que lo tienes, cómo lo vas a llevar al mercado y cómo vas a lograr que la gente lo descubra y que luego lo escuche, ¿no? Y entonces, esos dos grandes retos, ¿no? Primero que lo descubran y que luego lo escuchen, como el creador, en este caso, siguiendo el ejemplo yo como oyente de Hotel Jorge Juan, que me encanta, el creador, en este caso Javier, el host, no esté muy involucrado
en hacer esa difusión, ¿vale? Y utilizar las diferentes herramientas, ya sean redes sociales o lo que se utilice para hacer llegar ese podcast al mercado, no va a funcionar. Yo he visto muchos fracasos de marcas que hacen el podcast y lo vuelcan en las diferentes plataformas, se ponen abiertos, se distribuye, y como no lo empujes, verdaderamente no se va a escuchar, ¿no? Y luego el engagement, o sea, de cómo verdaderamente ese podcast se convierte en un podcast de referencias que todas las semanas estoy esperando el siguiente episodio para escucharlo, es el propio contenido. O sea, que tú verdaderamente sepas como oyente qué es lo que vas a esperar de ese podcast. Voy a seguir el mismo ejemplo. En el caso de Jorge Juan, sabes que es una hora de conversación sobre temas culturales, donde el entrevistado que viene va a profundizar de una manera muy personal, muy íntima, sobre ya pues la trayectoria de ese artista o sobre un tema de esto. Entonces, tú ya sabes como oyente qué es lo que esperas y luego ya tú decides si lo escuchas el día que se libera o lo escuchas el fin de semana cuando tengas más tiempo o 3 semanas más tarde, que también es una de las bondades que tiene un podcast, ¿no? Pero a mí la dinamización de un podcast es clave y esto es algo que se olvidan muchísimos gestores de marca, que es fundamental para que sea un éxito. Si no, nunca van a tener un retorno de estas acciones. Sí, y ahí sí, nosotros efectivamente pensamos lo mismo que dice, que comenta Javier, y es lo que muchas veces también igualmente trabajamos con podcast de marcas para ayudarles en esa dinamización, ¿no? Lo que pasa es que aquí, efectivamente, con los casos que hemos traído a la mesa, estamos hablando del Rolls Royce de los podcasts de marcas, ¿no? Es tan difícil el plasmar todo lo que estáis comentando a nivel de estructura de marca y tenerla y comunicación a través del podcast, que yo creo que Manuel lo ha dicho antes, que no cree que todas las marcas o el podcast sea para todas las marcas, o que no todas las marcas tengan esa capacidad de construir a fuego lento, ¿no? Como son los casos que tenemos aquí en la mesa de debate, ¿no? Con tanto tiempo, con la paciencia y con la confianza de terminar construyendo, ¿no? En ese sentido, y darme medio minuto para que haga un pequeño apunte, creo que también hay otra forma en la que las marcas puedan tener una opción de generar ese engagement y esa comunicación a través del podcast, ¿no? Como pueden ser patrocinios, menciones, reseñas o incluso episodios dedicados en podcasts que ya tienen un recorrido, ¿no? De manera que se vuelve a conseguir lo mismo. De alguna manera, esa integración o esa comunicación de una marca en una forma que no parece una cuña publicitaria ni que es un impacto especialmente agresivo, sino que se puede llegar a hacer hoy día pues una campaña de una nueva serie de Netflix sobre Grupo Fan e integrarlo dentro de un especial o de un programa de misterio donde trabaje o toque la temática de los barcos fantasmas, ¿no? Entonces, y dentro de ese contexto queda muy natural el recomendar tal serie, ¿no? Entonces, ese tipo de brandeados y de integraciones de productos y marcas con podcasts ya establecidos es algo que creo que también es algo a pensar por las marcas, y en ese sentido, pues nosotros hemos lanzado ahora recientemente un marketplace en el cual pretende machear esas marcas con los podcasts de manera que de una forma cómodo, al estilo como en Habitísimo, yo puedo, si necesito pintar la casa, solicito, oye, necesito un pintor para pintar la casa, y esa propuesta le llega a todos los paletas para que me lleguen con ofertas para esa pintura. Con este marketplace lo que pretendemos es, de forma similar, una marca que pueda decir, oye, yo quiero comunicar esto, soy esta marca, ¿cómo tú con tu podcast me puedes ayudar a hacer esta comunicación? Y que automáticamente me lleguen a mí estas propuestas y yo poder integrar mi aspecto comunicativo con ellos, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver con los Rolls Royce de podcast que estamos hablando aquí, pero sí quería comentarlo como otra opción más de brandear y de comunicar marcas a través del formato podcast, ¿no? Muy interesante. Juan, ¿cómo lo ves tú? Porque es verdad que todo esto, desde el lado de las plataformas que generáis y alojáis los podcasts, yo creo que es muy interesante este punto de vista, ¿no? Como comentaba Juan Ignacio, y además
también un poco por el modelo de consumo que tiene este tipo de contenido y estando aquí, por ejemplo, Audible, Evox y Podimo, tenéis modelos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo es ese modelo de consumo, por ejemplo, en Audible, Juan? No se te escucha, no sé si es... Sí, perdonadme, estaba ahora sí. en mute. La frase favorita del año, estoy en mute. Os contaba que nosotros somos un servicio de audioentretenimiento, que lo que ofrecemos es un catálogo de contenidos desde el punto de vista del podcast, un catálogo de contenidos premium, es decir, de podcasts originales. Todos los podcasts que nosotros desarrollamos son podcasts originales dentro de la plataforma. Generalmente esto quiere decir que nosotros no trabajamos bajo encargo, no trabajamos para marcas, trabajamos desarrollando contenido, y estos contenidos nosotros los potenciamos desde nuestra plataforma al máximo posible, como antes contaba Javier, dándole el seguimiento desde el punto de vista de marketing más afilado posible para que la gente se pueda acostumbrar paulatinamente a qué contenido tiene, y si es una entrega semanal, pues por supuesto. Y en este sentido nosotros trabajamos con muchísimas tipologías de podcast, donde los que mejor funcionan en España a día de hoy son el humor y el true crime, si lo queremos llamar así, novela negra, true crime, y verdaderamente estamos haciendo un enorme esfuerzo por la difusión de ese podcast original. Entonces, encontrarse con las marcas, en nuestro caso no es imposible, pero no es nuestro core de negocio, porque nosotros desarrollamos podcasts originales que están pensados en nuestro público, y bueno, y así, porque somos una plataforma de suscripción, y entonces es como desarrollamos nuestro negocio. Y Javier, desde Podimo, ¿cómo veis cómo es ese modelo de consumo? Nosotros con las marcas, con las empresas e instituciones, lo que tenemos es una flexibilidad máxima según sus negocios, ¿no? Hay marcas que están buscando audiencia y lo que quieren es llegar al mayor número de oyentes posibles, ¿no? Entonces, si ese es su objetivo, nosotros en ese análisis previo que hacíamos, que les ayudábamos a hacer esa estrategia de audio, si el objetivo es, como digo, audiencia, entonces les planteamos un planteamiento de ese contenido está en Podimo, está en nuestra parte gratuita, es decir, que cualquier usuario que se descarga nuestra app en Android o en iOS accede a la misma sin tener que poner ni nombre, apellidos, ni tarjeta, ni nada, directamente consume más de 50.000 podcasts en abierto en español y están esos contenidos, pero si nuestra audiencia no es suficiente, establecemos también lo que llamamos ventanas de distribución, ¿no? Una vez que ha estado en Podimo durante cierto tiempo, ese podcast navega a todas las plataformas y va desde iVoox hasta Apple, hasta Google, a cualquier lugar, ¿no? Pero hay otras muchas empresas que, aparte de audiencia, también lo que están buscando es monetización, porque al final, como cualquier otra herramienta de marketing, si lo quieres hacer bien, esto cuesta dinero. No es que alguien en la oficina con un micrófono se ponga a grabar un podcast y salgamos al mercado con ello, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tiene un coste, hay empresas que dicen, bueno, vale, sí, esto quiero que llegue, pero que también monetice, ¿no? Entonces, hay en nuestra parte premium, que somos una plataforma de suscripción donde por 3,99 nuestros usuarios acceden a unos contenidos originales exclusivos, ahí ofrecemos ese contenido, pero ese contenido lo mismo, por ser premium no significa que toda su vida vaya a ser premium, sino que puede estar premium durante meses, que puede ser un mes, o puede ser 3, o puede ser 6, o puede ser 24 o 48 horas. Eso ya te digo, el contenido lo marca también y luego navega, como he dicho, por las otras fases ya de comercialización. Pero en la fase premium, la marca monetiza su contenido, y también es muy importante porque muchas marcas, cuando invierten en este tipo de acciones, lo que quieren ver es la rentabilidad de su publicidad. Es decir, de toda esta gente que ha escuchado esta pieza de publicidad o de branded content o de patrocinio, ¿cuánta gente está convirtiendo? Y cuando estás en una plataforma de pago, lo bueno es que el usuario está pagando por ese contenido y conoces la pretensión de conversión a compra o no de ese producto y servicio, ¿no? Y lo que estamos viendo las marcas que tienen su contenido bajo exclusiva, lo que están viendo es que conocen o pueden medir mejor cuál es esa propensión de pago en relación de cuando están abiertos. Yo lo que invitaría a las marcas es a estudiar y analizar y testar todos los modelos hasta que encuentren, que probablemente sea un mix, cuál es la fórmula más idónea para su producto y servicio.
Y entonces un poco por lo que estamos hablando, al final se trata de fortalecer esos intangibles, ¿no?, que rodean a las marcas, que eso, digamos, lo que se proyecta en la mente del consumidor, ¿no? Por eso podríamos decir que el podcast puede aumentar las ventas de productos o servicios, o realmente los beneficios son de otro tipo y son más a medio y largo plazo y más en el mundo de los intangibles. ¿Cómo lo veis vosotros, por ejemplo, Elena, desde Fundación Telefónica? No te escuchamos, Elena. El mute. Va a ser la frase. La frase del año, sin duda, sin duda. No, decía que, claro, Telefónica sí vende, pero la fundación no. O sea, nosotros somos Fundación Telefónica y además los contenidos que vertemos en el podcast son contenidos vinculados al área de cultura, ¿no? Entonces, nosotros lo que es reputación y es conseguir más audiencia para nuestros contenidos. O sea, no buscamos... o sea, nuestro fin no es de ventas, para ver si me aclaro. Entonces, lo que buscamos es audiencia, es llegar a más público y el poder tener, como el objetivo que tenemos es poner al alcance de toda la sociedad de las novedades en cultura digital, la reflexión y el conocimiento, pues para nosotros pues el alcanzar más audiencia es nuestro, como decía Javier, ¿no? Algunas marcas, su objetivo es la audiencia, somos nosotros. Es un ejemplo clarísimo. Nosotros sí, yo sí tengo que vender, si no, Claro. al principio creo que mi reto es otro y yo precisamente eran de las dificultades al principio que nos encontramos de, oye, ¿cómo esto que vamos a hacer puede impactar? De todos modos, hablo más aparte, vamos, creo que el primer punto importante cuando nació este proyecto es tampoco pedirle de más a este proyecto, tampoco pedirle de más al podcast. Creo que sí, en la marca Sigrams en concreto, es una marca que en España no tiene tanto awareness, sobre todo en ciertas regiones en España. Entonces, el objetivo también con el podcast y con la difusión es dar a conocer la marca. Algo tan sencillo como dar a conocer que evidentemente es el primer paso para que luego te quieran consumir o comprar, que es, si no lo conozco, ni siquiera lo voy a considerar. Entonces, transformar ese awareness lo conozco en conversión de, oye, me convence y quiero probarlo. Entonces, evidentemente, hay una parte que eventualmente transforma a venta. Pero, honestamente, dentro de los objetivos que nos pusimos, el del podcast no era que transforme a venta porque éramos conscientes un poco de la potencial difusión que tendría esto, sobre todo al comienzo. No trataba de esto, trataba de crear también, primero, esta parte que he dicho, de awareness de marca, de conocimiento. Segundo, de hacer también fans de la marca, de que la gente acceda a la marca de una manera de tanta calidad, que la acompaña de esta manera con contenido, con engagement y sensación de comunidad, como comentaba antes, que haces también, creas fans de la marca. Y luego también estos fans, digamos que tienen amigos, tienen conocidos y este vínculo con la marca se difunde. Entonces, por poner una métrica que sí teníamos muy clara, es lo que le llamamos nosotros el share of conversation, ¿no? Que es cómo medimos nuestra voz en redes sociales, la voz de Sigrams en redes sociales, lo que se habla de la marca en redes sociales. Y lo que hacemos con el podcast y la dinamización que comentabas, creo, Javier, antes, del podcast que hacemos desde nuestras redes sociales, desde Vanity Fair, Javier Aznar por su cuenta, hace que Sigrams haya pasado, que no estaba ni en un top 20, a un podium de marcas en la industria, el podium de la industria en cuanto a ese share of conversation en digital. Y esto sabemos también que es una parte de conversión a ventas. Ahora, dada la inmensión y lo grande también que es la marca, hoy no tengo tampoco ningún estudio que pueda atribuir, vale, estas ventas las hicimos exclusivamente gracias al podcast. O sea que sí trabajan intangibles, pero son intangibles que evidentemente luego trabajan para convertir a venta en un segundo paso. Nos quedan ya pocos minutos porque la idea era pues en torno a 45 minutos, una hora de charla, ¿vale? Voy a hacer una muy rápida porque por todo esto que estamos diciendo, que estáis comentando, ¿podemos decir entonces que los podcasts son un método eficaz para que las marcas lleguen a la audiencia?
Juan, que has hablado poco hoy. Bueno, es que soy el que menos tiene que contaros porque nosotros no trabajamos con las marcas de la manera que podéis trabajar otras plataformas u otros servicios. Yo creo que el podcast, lo mencionaba antes Javier en los datos que ha presentado recientemente además Podimo y los datos que nosotros que manejamos en Audible igualmente, el podcast está subiendo de una manera muy considerable año a año desde el punto de vista del consumo. Hay una verdadera fiebre del podcast y del consumo del podcast por parte de los españoles, y eso es positivísimo porque el español siempre ha estado muy apegado al audio, y entonces es ahora cuando estamos viviendo este momento dorado. Entonces yo creo que en este momento dorado las marcas tienen que saber aprovechar cómo llegar a la audiencia, y ahora mismo el podcast es un entorno de referencia para todo el mundo porque es donde está la audiencia, y entonces las marcas siempre tienen que perseguir donde está la audiencia. Pues antes de que pasemos a alguna pregunta que nos hayan escrito alguno de los oyentes, yo quería hablar un poco, me gusta con lo que has cerrado tú, Juan, porque es cierto que has dicho que está creciendo paulatinamente, y mi pregunta iba mucho a eso, a si estábamos hablando de que los podcasts eran una moda pasajera o algo que está de moda, o realmente han venido para quedarse, y que nos diréis un poco, tanto desde el punto de vista de las marcas como desde el punto de vista de las plataformas, cada una con sus diferentes características y sus diferentes modelos de venta, cómo veis el futuro de los podcasts, ¿no? Y cómo lo veis teniendo en cuenta que es una buena herramienta, como hemos dicho, una herramienta muy eficaz para ayudar a construir marca, ¿no? Y esto sí que me gustaría que dierais como un poco de cierre y de broche de la charla que hemos tenido, cada uno pues vuestro punto de vista, ¿no? Tanto desde las marcas como Fundación Telefónica con Elena, o Manuel con Pernod Ricard, como Juan y todos los demás, vamos. Venga, lanzaros alguno. Pues cierro yo. Bueno, aquí se ha hablado de aspectos que el podcast cubre, ¿no? Reputación, valores, comunidad. Nosotros desde siempre, y fíjate que llevamos 12 años, cuando mi madre no sabía a qué me dedicaba y cuando yo le decía que trabajaba en el podcast y no sabía qué era, ahora ya al menos sí empieza a saberlo, ¿no? Con todo este momento, ¿no? Entonces, si ha venido para quedarse, bueno, en el fondo es como formato y la comunicación, yo estoy convencido que sí, ¿no? Y encima ahora con la popularidad que está cogiendo gracias a los nuevos players. O sea que nosotros encantados, porque ya digo que antes mi madre no conocía, no sabía a qué me dedicaba, y ahora sí, con lo cual genial. Y nosotros de siempre, si bien hemos trabajado en posicionamiento de podcast más independientes y no tan de marca, sí creo que ahora tenemos el foco en ayudar a las marcas a conectar con esas audiencias, con esos públicos que están llegando ahora sí de forma masiva al podcast, y con herramientas como este marketplace que comento u otro tipo de iniciativas de aceleración y de dar visibilidad y de exponer esos otros podcasts de marca hechos por las marcas que cada vez más se van metiendo en todo esto, ¿no? CMNV, Sabadell, etcétera, que han mencionado antes, aparte de los que están aquí, pues creo que esto tiene una fuerza que desde luego es, como tú dices, Cristina, para quedarse, y que no es una fiebre pasajera únicamente, ¿no? Además, sí, y yo por punto... Perdón, Elena. Gracias. No, además, vamos a ver si la voz es la forma más antigua de comunicación, y por un lado, y por otro lado estamos viendo los hábitos de consumo, que todo es el consumo bajo demanda, ¿no? Lo estamos viendo en YouTube, en las diferentes plataformas, pues unes las dos cosas y ya lo tienes. Y luego, además, hay estudios que te dicen que el 60% de los internautas consumen audio en sus dispositivos móviles. Entonces, pues une todas las piezas. Es que tiene todo para seguir adelante y que tenga mucho recorrido por delante, sin duda. Sí, yo solo un último apunte, vamos, si es un poco algo más prosaico, pero me hace mucha gracia porque al final en muchas tendencias de entretenimiento y de audiovisual parece que vamos siempre unos añitos por detrás de Estados Unidos, y hoy solo es observar la dimensión que tienen los podcasts en los Estados Unidos, los branded podcasts y ya los rockstars de los podcasts y todo esto. Yo estoy convencido de que esto en España poco a poco iremos también en esa dirección. Yo sí creo que seguro como medio ha llegado para quedarse y no es una moda pasajera.
Sí, yo ahí también para cerrar, como he dicho al principio, yo creo que estamos viendo todos que veníamos de ese mundo muy textual, de la manera que comunicábamos y nos centramos a este mundo muy sonoro. Como decía Elena, si combinas todos estos factores, está clarísimo que nos adentramos a una década absolutamente sonora, y yo creo que ninguna marca se puede permitir el lujo de no analizar, investigar, sobre todo si quiere alcanzar nuevas audiencias. Yo creo que el podcast le permite llegar a las mismas de una manera muy dinámica, y también si quieres rejuvenecer sus audiencias, que muchas marcas tienen un problema de que tiene una audiencia ya mayor y que no consigue, por así decirlo, desde el punto de vista de comunicación, llegar a audiencias más jóvenes. Esas audiencias son absolutamente móviles y es absolutamente sin cables y sin teclado, es decir, muy sonoro, ¿no? Y yo creo que también, y si quieres que tu marca, o porque ya tienes presencia, viaje, es decir, estás en América Latina, porque esto es lo bueno de Internet, que no tiene fronteras y que estamos hablando en un mismo idioma en español, estamos viendo también el tremendo auge que tienen los podcasts en América Latina. Por lo tanto, la inversión que hagas aquí va a tener un retorno inmediato con la exposición que va a tener tu marca y el consumo del podcast en América Latina. Nosotros en Podimo estamos viendo que el 20% del consumo ya nos viene de América Latina, y eso no va a parar de crecer, ¿no?, en esta década. Por lo tanto, yo creo que las oportunidades son muchas. Si queréis, ¿querías decir algo más, Juan? Perdóname. Sí, yo al avalar lo que están diciendo mis compañeros. Nosotros hoy hemos presentado unos datos de Audible de los 6 primeros meses que llevamos en el mercado. Lanzamos el 1 de octubre. En Audible, en estos 6 meses, se han consumido 3 millones de horas de audio, con un crecimiento de más del 30% mes a mes sostenido desde octubre. Y aquí lo que estamos viendo, y una de las sorpresas, es que el target de consumidores entre los 25 y los 54 años hay un 65% de la audiencia de este consumo en Audible. Por lo tanto, cuando se decía que la gente joven no consume audio, o que el tema de los audiolibros y los podcasts eran para gente a lo mejor más mayor, etcétera, etcétera, pues yo creo que esto lo desmiente absolutamente, y que los datos que nosotros hemos presentado hoy demuestran que el entorno del audio en España es enormemente robusto. Muy interesantes, desde luego, un sector bastante, con un crecimiento bastante sorprendente, de doble dígito, con lo cual el futuro es bastante prometedor, ¿no? Oye, si queréis tenemos algunas preguntas, algunas las ha recogido Rubén y otras las he recogido yo, y yo os las voy a lanzar un poco para que contestéis, porque obviamente tenemos consumidores de todos los tipos, pero a algunos les preocupan. Oye, ¿deberían todas las marcas de cualquier tipo, de empresas que se dirigen a consumidor final o de empresas que se dirigen a otras empresas, tener podcast o considerar el podcast? Esto os dejo que contestéislo como queráis, porque son preguntas que nos ha hecho el público y no sé, a lo mejor decir desde el punto de vista de la plataforma y desde el punto de vista de la marca. Venga, yo Juan, creo que lo he dicho antes. Yo muy rápido. Yo creo que tener podcast no está para todos. O sea, yo creo que no todo el mundo puede hacer los Rolls Royce que tenemos aquí, pero sí creo que todas deberían estar en el podcast y considerar el podcast dentro de su mix de comunicación, bien en acciones de cobertura, bien más tipo branded, como he comentado antes. O sea, tener no, pero estar sí. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Porque justo antes yo dije que no todas las marcas quizás tienen que tener un podcast, pero no es lo mismo, y además por lo que habéis comentado hoy, no es lo mismo tener un podcast que estar o tener presencia, o desde una cuña hasta de la manera que sea, en un podcast. Ahí sí puedo estar de acuerdo. En concreto, a Podimo le querían preguntar si el tener ahora, por ejemplo, a Felipe González en los podcasts y demás, ¿es que vais a hacer como influencer marketing a través del podcast? No, yo creo que también es un buen ejemplo de cómo una marca, en este caso una institución, una marca personal, ha decidido utilizar este formato para comunicarse con su audiencia. Y que le brinda esa flexibilidad y esa cercanía el podcast, ¿no? Yo creo que es una tendencia que habíamos visto en el mercado anglosajón. Hemos visto como Obama, Bill Clinton o Michelle Obama y hasta Hillary Clinton han creado sus propios podcasts. Y esto tarde o temprano iba a llegar a España. Felipe González ha sido el primero. No me extrañaría que a partir de ahora veamos otros expresidentes o políticos en activos, al igual que directivos de empresas, CEOs, que utilicen esta herramienta
para comunicarse directamente por todos estos beneficios derivados que hemos estado hablando. Y esta tendencia, pues para mí es un orgullo que haya sido Podimo el que haya traído el primer podcast de un expresidente al mercado en español. Pero ya digo, a partir de ahora veremos cómo otros líderes apuestan también por este formato. Y yo creo que es muy positivo para hacer que la categoría crezca. Rubén, ¿tú tenías alguna pregunta más? Me acaban de pasar la última. Sé que además Juan se tiene que ir rápidamente. Es muy rápida. Es una pregunta que me pasa Virginia, que me dice, vale, hemos estado hablando de tipos de podcast dailies, entrevistas, formativos, monográficos, ficciones sonoras. ¿Cuál es el mejor formato para llegar a la audiencia si somos una marca? Depende. Pues depende, exacto. Pues todas y depende. Es que tienes el Daily del New York Times que lograron crear un producto que les ha permitido rejuvenecer su audiencia y luego fidelizar, porque esto también muchas veces lo que tienes que pensar es ¿para qué quieres? ¿Para atraer nuevos clientes o fidelizar los que ya tienes, ¿no? Y lo que ha conseguido el New York Times con el Daily es fidelizar la audiencia que tenía, porque le aporta un valor añadido. Entonces, todos estos géneros que has mencionado y formatos, todos son idóneos, pero depende de la marca y del presupuesto. Y de lo que busque. Eso también es buena. Oye, pues si queréis vamos a hacer un poco de cierre, porque habíamos prometido que iba a ser 1 horita y ya estamos en 8:03. Un poquito de cierre porque creo que se han dicho cosas muy interesantes y no quiero que se quede nada en el olvido o en el tintero, ¿no? Y habéis dicho cosas como tener estrategia de contenidos, claramente tener objetivos, o sea, qué queremos buscar a la hora de hacer un podcast, ¿no? Y ahora sabéis con el depende, ¿no? Que también, obviamente, pues no puedes dar un formato determinado si no sabes los objetivos que esa marca quiere conseguir. Habéis dicho que tiene beneficios muy potentes el invertir en podcasting. Habéis hablado de crear comunidad, decías tú, Manuel, que me ha parecido muy bonito, ¿no? Eso de que al final queremos ser individuos, pero lo que nos encanta es pertenecer a algo, ¿no? La cercanía, el engagement, el tiempo. Habéis utilizado la palabra fans. A mí ha habido algún momento que habéis hablado de cosas que me recordaban al marketing que yo hacía hace 30 años, ¿no? Y soy muy joven, ¿eh? Yo que empecé trabajando muy joven. Pero me gusta mucho que realmente hablemos de estas cosas. Yo no soy mucho de podcast, pero soy mucho de radio y me recordáis muchas cosas de las que decís a la radio, ¿no? Y a la fidelización que tengo a algunos locutores, ¿no? Creo que es muy bueno cosas que habéis dicho de que hay diferentes plataformas y diferentes modelos de negocio, ¿no? Y que se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Que eso también es bueno que las marcas lo sepan. Me encanta que tanto Manuel como Elena nos hayan contado sus diferentes maneras de contar. Unos buscan más conocimiento de marca, otros buscan más, a lo mejor, penetración y venta, ¿no? Porque al final hay que vender, ¿no? Y lo que invertimos, pues tenemos que tener un ROI que al final, pues justifique de alguna manera esa inversión que estamos realizando. Me quedo con muchísimas cosas, con muchísimas ideas. Me encantaría que pudiéramos hacer más preguntas. Me encanta que hayáis estado aquí. Quiero daros las gracias, que hayáis aportado esta nueva dimensión para lo que es el mundo del branding, porque nosotros nos dedicamos a hacer marcas y me encanta que además la voz sea una nueva dimensión, no una nueva dimensión, porque yo creo que llevamos tiempo con ella, pero que sea esa dimensión en la que podamos seguir creciendo a través de los podcasts, ¿no? Que os doy la enhorabuena a todos, a iVoox, a Audible, a Podimo, a Fundación Telefónica y a Pernod Ricard por haber estado con nosotros y porque creo que tenéis, bueno, decía, me quedo con lo de Juan también de los Rolls Royce. Yo creo que todos somos Rolls Royce. Tenemos que sacar ese pequeño Rolls Royce que tenemos dentro de todos, que todos lo tenemos, seguro, y que sigáis haciendo que esta industria siga creciendo y que las marcas pues sigan invirtiendo con vosotros. Muchas gracias, Rubén, también a ti, por haber hecho posible este evento junto con AEBRAN, y gracias y esperamos volver a contar con vosotros dentro de poco en algún otro evento de estos que hagamos en el que podamos ayudar a nuestros oyentes a aprender un poquito más de qué hacer con las marcas y sus diferentes elementos de comunicación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas Buenas gracias. noches. Y gracias a todos los oyentes.